El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiendo aparecido Jesús a sus discípulos después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La memoria que celebramos hoy de Carlos Luangwa y sus compañeros que mueren mártires por ser fieles a la fe, nos ayuda, como al igual de toda la vida de los mártires y de los santos, a comprender esta invitación que el Señor le está haciendo a Pedro: sígueme. El seguimiento del Señor implica esto: ir hasta donde Él quiere que vayamos, hasta donde Él quiere que nosotros lo acompañemos, incluso hasta la misma muerte, hasta entregar la vida por amor a Él. Todos los cristianos, una vez aceptamos las disposiciones del Señor cuando nos está invitando a ir tras de Él, debemos seguirlo hasta el fin, porque nos comprometemos en obediencia a hacer eso con el Señor. Conscientes, en primer lugar, de que somos débiles y que con nuestra capacidad humana no alcanzaríamos a dar ni siquiera medio paso, no alcanzaríamos a recorrer ni siquiera 20 centímetros por amor al Señor, porque nuestras fuerzas humanas son limitadas y son nada. El componente de la vocación cristiana es un componente muy grande, porque no solamente está nuestra respuesta o nuestra libertad, que es lo que le ofrecemos al Señor, sino que también se necesita la gracia sobrenatural para caminar con Jesús, para ser fieles. Y esa es una verdad que hoy los cristianos tenemos que entender, la Iglesia tiene que entender, que sin la ayuda, sin la fuerza del Señor, nosotros no somos capaces de seguirle. Por eso el Señor cuestiona a Pedro hoy cuando le pregunta si lo ama más que esos. Es que Pedro antes no entendía o no comprendía o no tenía suficiente claridad para saber que seguir al Señor hasta la muerte, como Él se lo había prometido, para llegar a eso necesitaba una fuerza sobrenatural, necesitaba la acción del Espíritu Santo, necesitaba ese condimento extraordinario en su propia vida para que le encendiera el corazón, le quitara los miedos
y le diera la capacidad de entregarlo todo por Cristo. Hoy vemos tantos escándalos en la iglesia precisamente por falta de claridad en esta verdad. Porque quienes estamos dentro de la iglesia, para poder ser fieles y no caer en la tentación, necesitamos la gracia de Jesús, y la gracia del Señor se adquiere a los pies de Jesús, pidiéndole a Jesús la fuerza sobrenatural para no caer. Si nosotros no tenemos esa claridad ante la invitación que nos hace Jesús, vamos a terminar en el suicidio. Nos morimos y nos matamos a nosotros mismos. Nadie puede emprender esta aventura de la vida cristiana, de la vocación cristiana, en el estado de vida que sea, sacerdotal, consagrado o laical. Nadie puede emprender esta aventura si no es con la gracia del Señor. Incluso al mismo apóstol San Pablo, el Señor se lo enseñó más de una vez. Se me fue dado un aguijón en la carne, un delegado de Satanás que me abofetea día y noche. 3 veces le rogué al Señor que lo apartara de mí, porque no lo soportaba. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? No te lo voy a quitar porque las pruebas las vas a tener siempre. Hoy los mártires que celebramos tuvieron la prueba del martirio y Dios nos les quitó. Dios dejó que los mataran, pero les dio algo más grande. Les dio su gracia, les dio su fuerza para dar testimonio de Cristo. Y eso es lo que le dice el Señor a San Pablo: solo necesitas mi gracia. No te voy a quitar el aguijón, te voy a dar mi gracia. Mi gracia te basta, porque mi gracia es más fuerte que tu propia debilidad. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que convencernos de eso. Y por eso el Señor cuestiona a Pedro: ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro es una respuesta clara, honesta: Señor, yo solo te quiero. Yo solo te quiero, porque mi vida, mis fuerzas son débiles, flacas, y Pedro había confiado en ellas y cayó. Pero ahora Pedro es consciente de que va a necesitar de la gracia del Señor. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro en la vida cristiana. ¿Por qué hay tanta crisis hoy en la vida sacerdotal? Porque muchos sacerdotes no estamos orando. Y no estamos orando porque no estamos convencidos de que vivir fielmente una vocación sacerdotal, para vivir fielmente una vocación sacerdotal, se necesita la gracia del Señor. Y para tener la gracia del Señor hay que pedirla insistentemente, como lo hizo Pablo. 3 veces le rogué al Señor para enseñarnos que hay que estar rogando siempre y que solamente con la gracia y la fuerza de Cristo se puede vencer, no es de otra manera. 3 veces le rogué al Señor, porque hay crisis hoy en la vida religiosa. Una crisis que la iglesia no está escondiendo. Basta mirar el anuario pontificio para darnos cuenta la cantidad de deserciones de religiosos y religiosas, devotos perpetuos y solemnes hoy en las comunidades religiosas. Es un escándalo. ¿Por qué? Porque se nos olvidó la invitación del Señor. Se nos olvidó que para poder responder fielmente e ir hasta el final en el llamado, en la invitación que Jesús nos está haciendo, para poder ir hasta el final necesitamos orar, necesitamos suplicar y clamar constantemente la gracia del Señor. ¿Por qué está en crisis hoy también la vida laical, la vida matrimonial en la vida laical? ¿Por qué está en crisis la vida cristiana en tantos bautizados católicos? Porque no hemos entendido, no hemos comprendido y no estamos convencidos de que para poder mantenernos fieles a una vida cristiana tal y como nos la pide el Señor en este mundo, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su fuerza. Si nosotros no nos alimentamos del Señor, no vamos a poder resistir. Vienen cosas más terribles para la humanidad. Y vienen pruebas más tremendas para nosotros los cristianos. Yo no lo digo para asustar, es que si algo hizo el Señor fue ser realista.
el Hijo del Hombre tendrá que morir y padecer mucho. Voy y me presento yo ante mi superior y le digo: Padre, mire, se me presentó esta prueba, estoy teniendo esta dificultad. Es un hombre muy silencioso, pero va al grano, ¿sí? Y entonces se queda en silencio unos segundos y me dice: solamente se me viene esto, Padre Omar. El Hijo del Hombre tendrá que morir, será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Mejores palabras no pudo decirme para sacarme de un momento de crisis. ¿Por qué? Porque Cristo es realista. Cristo es realista. Yo no entiendo hoy cómo comunidades, seminarios, diócesis hacen promociones vocacionales sin presentar la realidad de la cruz. Por eso, estos mártires que celebramos hoy fueron capaces de entregar la vida por Cristo, porque desde un principio sabían la invitación que el Señor les estaba haciendo, que era hasta entregar la vida si les tocaba por ser fieles al Evangelio. La falta de claridad hoy en la iglesia y en la vocación cristiana nos lleva a los errores más terribles y fatales. Porque cuando aparece la prueba, entonces no la entendemos y entramos inmediatamente en crisis. Y por eso el Espíritu Santo tiene que venir constantemente en la oración a recordarnos lo que nos dijo Jesús. A estos hombres, seguramente cuando estaban ante el momento, la posibilidad de entregar su vida o de salvarla para este mundo, porque la tuvieron, solo necesitaban renegar del Señor y ya. Solo necesitaban negociar alguno de los 10 mandamientos y ya. Eso era lo único que tenían que hacer y salvaban su vida para este mundo. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo en hombres que seguramente fueron de oración? En ese momento el Espíritu Santo les recordó lo que tenían que hacer. Fieles hasta el fin, así los maten. Y por eso el Señor se lo dice hoy a Pedro: cuando eras joven, tú mismo ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá la cintura y te llevará a donde no quieres. ¿Cuál es el destino que nos garantiza el Espíritu Santo a los cristianos, a los católicos? El mismo San Pablo nos lo dice: me dirijo hacia Jerusalén y lo único que me garantiza el Espíritu Santo a cada pueblo o ciudad donde llego son cárceles, pruebas y tribulaciones. Un católico, un cristiano, un sacerdote, un religioso, una religiosa, un matrimonio católico que esté esperando otra cosa diferente está situado en el camino que no es y no ha comprendido cuál fue la invitación del Señor al decirle: sígueme. El Señor no nos mandó a conquistar un sistema económico en este mundo reinante, no. El Señor no nos trajo a este mundo para eso, ni nos está llamando para eso. Nos está llamando a ser de Él. Y por eso Pedro entiende ante este interrogante, este escrutinio que le está haciendo el Señor. En pocas palabras, en esta triple pregunta, el Señor le está diciendo a Pedro: ¿verdaderamente eres consciente de lo que viene para ti? Y Pedro le dice, cuando le pregunta por tercera vez, 3 veces, es que el Señor le está diciendo: ¿eres consciente? ¿Sabes lo que viene? ¿Y qué le responde Pedro? Señor, tú lo sabes todo, yo no necesito decírtelo. De hecho, el verbo en griego, Pedro le está diciendo: tú sabes, porque tú tienes la gracia omnisciente de conocer mi corazón. Tú sabes que ahora sí estoy dispuesto. Ya sé que viene cruz, ya sé que vienen pruebas, ya sé que viene persecución. Te quiero. Quiero estar contigo, con mis debilidades, pero quiero estar contigo. Y entonces Jesús le dice: sígueme. Después de orar muchos años, porque fueron años, yo tomé para la ordenación sacerdotal este pasaje bíblico: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Sin comprender mucho, nuestra fundadora antes de la ordenación sacerdotal, ella me decía, a veces me sentaba a hablar horas con ella solas, y ella me decía mucho, yo no entendía todavía por qué,
a lo mejor todavía no lo comprendo bien. Al Espíritu Santo le va a tocar un trabajo muy grande conmigo, venir a recordármelo continuamente. Porque ella me decía, mi hijito, te va a tocar sufrir mucho. Era diácono, recién ordenado diácono. Y me decía, mi hijito, te va a tocar sufrir mucho cuando seas sacerdote. Y una vez yo me estaba riendo y me dijo, se puso seria y me dijo, no te rías, que es en serio que te lo estoy diciendo. Claro, yo había escuchado y sabía que la vocación tenía unas implicaciones, pero los primeros meses de sacerdocio, sí, yo no era tan consciente. Y yo lo he dicho muchas veces, jamás en mi vida, yo llevo 18 años de vida religiosa, jamás en mi vida me había sentido tan débil y tan frágil como ahora que soy sacerdote. Desde que recibí la ordenación sacerdotal fue comenzar a experimentar en mi propia humanidad el grado más alto en mí. Quizás todavía no he experimentado el grado más alto de la debilidad, pero en mí, en lo que yo llevo de sacerdocio, nunca había experimentado el grado tan alto de debilidad. ¿Para qué me ha servido eso? Para comprender con mayor claridad que sin el Señor no puedo. Por eso cuando el Señor le dice a los apóstoles en el discurso del pan de vida, ustedes también se quieren ir, y Pedro le dice, Señor, ¿a quién más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y yo le agradezco al Señor esa gracia que a través de las pruebas me ha permitido experimentar la debilidad, porque me ha hecho ver una sola cosa, que sin Él yo no puedo. Y ese es el regalo más grande que me ha podido suceder en mi vocación, o la vocación sacerdotal que el Señor me confió porque es de Él. Yo cuando era religioso era muy seguro, yo dije, si alguna vez llega el sacerdocio, yo ya llevo 15, 16 años de vida religiosa, va a ser muy fácil vivirlo. Pero no fue así. Cristo me ha enseñado a través de las pruebas, y seguramente sé que van a venir más. Yo tengo unos hijos espirituales que me dicen, se dan cuenta de muchas cosas, y me dicen, Padre, y eso que apenas va a empezar. Apenas va a empezar. Pero a mí eso no me desentusiasma, me anima, me enciende el corazón. Porque si vienen cosas más fuertes, entonces me siento más impulsado a orar más, a pedirle más gracia al Señor, a estar más delante de Él. Porque yo creo que cuando las pruebas son más fuertes, el nivel de gracia que Dios está derramando es mucho más alto que la misma prueba. Entonces el obispo en la homilía del sacerdocio hizo un comentario, éramos 3, y a cada uno le hizo un comentario muy breve y sintético, pero muy profundo, de la frase que había escogido. Y decía, haciendo un comentario de esta frase, bueno, no me acuerdo de las otras dos, porque uno está centrado en lo que sí. Y entonces decía que, refiriéndose a esta frase, que era la expresión de la honestidad, ¿sí? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, pero tú sabes que soy débil, Señor, y que necesito de tu gracia. Por eso San Pablo lo va a repetir muchas veces, tu gracia me basta. O lo va a decir en la carta a los Filipenses, todo lo puedo en aquel que me conforta. O cuando el Señor lo motiva en un medio de prueba y le dice, no tengas miedo, sigue hablando que yo estoy contigo. Cuando está esa palabra clave del Señor, prometiendo su compañía, su fortaleza, no hay problema en seguir adelante, porque Él lo soluciona todo, y sí que lo sabe solucionar todo muy bien. Por eso, ante la invitación que el Señor nos hace de seguirlo, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que van a venir pruebas, y es necesario que el Señor nos pruebe, y es necesario que el Señor le permita al demonio, como se lo permitió con Job,
que venga a atribularnos de cierta manera. Dios sabe hasta dónde lo deja. Eso es necesario. Es necesario para que nuestra alma y nuestro corazón se afiance más en Dios. Las pruebas son un riesgo, es verdad, porque si no tenemos clara y no estamos convencidos de que solamente el Señor nos puede ayudar, podemos terminar optando por el mundo y el camino de la perdición. O, por eso son una espada de doble filo, o me pueden llevar a optar radicalmente por el Señor. Por eso al Señor no le gusta la tibieza. Hoy sí, mañana no. Santa Teresa les decía a sus monjas que debían tener una determinada determinación. Es ya y ahora, por Cristo, o más bien no sigo a Cristo. Cuando yo tuve la experiencia inicial antes de optar por este camino con el Señor, yo lo sentí clarísimo. Yo lo sentí, que el Señor me decía al corazón: Omar, o es ya o nunca, o lo dejas todo ya por mí, o te pierdes esta oportunidad. Y en cuestión, en menos de 20 días hubo un discernimiento, loco, pero lo hubo, ¿sí? En menos de un futuro con una familia, con una esposa, de tener unos hijos, de un nivel económico cada vez mejor, estando en un nivel social cada vez mejor, pero es ahora o nunca. Ni me despedí de nadie, porque si me pongo a despedirme me enredan la vida, ni a guardar contactos ni números telefónicos de nadie. Se dio cuenta una amiga con quien yo compartía de mundo, ¿sí? Y ella estaba muy impactada con lo que yo estaba viviendo. Ella pensaba, pues varios pensaban que yo me había enloquecido, ¿sí? Hasta de psiquiatra me estaban mandando. Y se dio cuenta el día que yo partía, se dio cuenta, yo no se lo dije, se dio cuenta y se fue a despedirme. Y mientras yo iba caminando, ¿sí?, a coger el transporte, yo dije, no, yo sentía que estaba llorando. Y yo dije, yo no miro para atrás, así literalmente, no voy a mirar para atrás. Y no miré para atrás. Y a esa persona me la volví a encontrar 9 años después. Porque ni teléfono ni nada, me la reencontrar. Y me dijo antes de verme con ella: Omar, tú te vas a sorprender cuando me veas, porque a mí también la vida me ha cambiado. Una joven muy loquita, tremenda, ¿sí? Y entonces, cuando me encuentro con ella, claro, de una bata larga hasta el piso, ¿sí? Encubierta, ni se pintaba, se había vuelto evangélica, ¿sí? Pero esa estaba más tremenda que yo, ¿sí? Ayunaba 3 veces por semana. Se iba a predicar al centro de Barranquilla con un bafle, ¿sí? Bueno, por lo menos buscando a Cristo, ¿sí? Buscando al Señor. Que el Señor hace cosas grandes. Un día un amigo, después de 4 años con quien yo hacía fechorías de todas las que ustedes no se imaginan, me vio después de 4 años y se me acerca al oído y me dice: Omítar, ore por mí, porque yo quiero llegar a esa experiencia que usted llegó. Fue un grupo de oración que yo di, y en ese mismo año el Señor se lo llevó para la eternidad. Vaya que sí le hizo el favor el Señor. Sí, a ese le fue, yo creo que mejor que a mí, ¿sí? Le fue mejor que a mí. Nuestra opción por el Señor tiene que ser radical. Radical, radical. Nosotros no podemos perder tiempo, nada de tiempo para decirle sí al Señor. Y por eso Pedro en esta vez, cuando le dice al Señor de manera honesta, pero le dice que sí, se la jugó toda hasta llegar al martirio. Si eso es lo que quiere el Señor, hasta donde Él quiera. Me dice un sacerdote a quien quiero mucho, me dice: Omítar, en esta empresa vamos hasta el final.
Yo no sé si se lo vaya a llevar el Señor primero a usted que a mí, pero vamos metidos hasta el fin. De este bus no nos bajamos, pase lo que pase. Esos son amigos de verdad. Esos sí son personas que uno tiene que tener al lado. Esas personas sí valen la pena. Pero esos que le dicen a uno al oído, no, tan exagerado, no tiene que ser así tampoco. Esos a veces se convierten en tentación. Y lo más terrible es que es una tentación cercana. Les gusta hablar al oído. A esos no hay que prestarles atención. Capítulo 44 de la imitación de Cristo. Ante esas cosas es mejor dejar que cada uno vaya por donde quiera. Cada uno mirará. A nosotros nos corresponde responderle fielmente al Señor, predicar lo que tenemos que predicar, y el Señor nos enseña a predicar y seguir adelante. Seguir adelante. A San Pablo nada lo detuvo, nada ni nadie. Ni siquiera comunidades a las que él amó entrañablemente y se estaban volviendo mediocres no lo detuvieron. Siguió su camino, anunciando y predicando a Cristo, respondiéndole al Señor. En este mundo no podemos permitir que nada ni nadie nos detenga en el propósito de ser del Señor y seguirlo hasta el final. No podemos ser mediocres, simples, tibios, superficiales, fríos, congelados en la vida cristiana. Harto está sufriendo la iglesia con cristianos así. Harto sufre la iglesia con tanta mediocridad, con tanta simpleza, con tanta tibieza, con tanta frialdad. Nuestra iglesia, que lo ha dado todo en los santos, en los mártires, no merece experimentar esa vergüenza que muchos le estamos haciendo sentir hoy dentro de ella. Nuestra iglesia es bella, hermosa y tiene un testimonio, un trofeo excelente en la vida de los santos, como para que la mediocridad nos detenga y la superficialidad hoy nos baje el ritmo. No lo podemos permitir por nada del mundo. Primero Cristo, dicen los mexicanos, primero Dios. ¿Y de dónde les viene eso? Es que ahí hay mártires. Mártires. Colgados en los cables. Estaba en una misión yo en México y me decía el conductor, padre, vean, esta zona los colgaban todos en esos cables. Por los valores de la fe. Y nosotros aquí en Colombia, superficiales, nos vamos dejando quitar los valores del Evangelio. Aborto despenalizado hasta el 6º mes, eutanasia aprobada, ideología de género degradando la dignidad sexual y afectiva de los niños, de los jóvenes y de las personas. Ya no respetan ni ancianos. Toda esa música dañina, puerca que a veces escucha la gente, los corrompe, hasta los ancianitos. Me ha tocado ver. Yo digo, pero ¿qué es esta degradación? ¿Qué es esta degradación? Y nosotros no podemos admitir eso. Un país consagrado al corazón de Jesús. Un país que siempre se ha demostrado por testimonio de muchos que ya han muerto y han pasado la eternidad, de ser fiel a Dios, para que esta generación actual venga a mancillar y a manchar un testimonio tan grande como el de ha sido de nuestros abuelos y de tantos ancestros que lo han dado todo por Cristo, por amor a la iglesia, por amor a la dignidad matrimonial, por amor a la dignidad sexual, por amor a la dignidad afectiva, para que nosotros nos dejemos corromper tan fácilmente. Sígueme, es el llamado del Señor, y sígueme hasta las consecuencias que esto implica, que esto sugiere. A Pablo no le importó ser llevado en medio de cadenas hasta Roma, porque apeló al César, por amor a Cristo, por fidelidad a la fe. Pidámosle a la Virgen que ella nos alcance esta gracia, esa gracia de su corazón inmaculado. Pidámosle a San José, quien fue fiel hasta el último momento, que nos ayude, y a estos santos que celebramos hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.